La historia de México es un camino lleno de leyendas, de luchas que prácticamente van hasta el inicio de su historia. Los pueblos originarios se conquistaban entre sí, expandiendo y desapareciendo imperios a su paso. Esto hasta la llegada de los españoles, que puso bajo una misma bandera a lo que hoy es la República Mexicana, así como el sur de los Estados Unidos y el resto de América del Sur. Pero existe una tribu en particular que hasta hoy se autonombran los jamás conquistados. Estos son los Mixes. Hoy deseo hablarles un poco de ellos, así como de la leyenda de un rey que, según ellos, evitó fueran conquistados por la fuerza de las armas. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy el Rey Condoy, el guerrero inmortal. Ni los zapotecos, mixtecos, mexicas, ni siquiera los españoles pudieron someterlos, en parte por lo escarpado de sus territorios, también por su férrea actitud de supervivencia cultural. Se trata de los Mixes. El nombre de este pueblo en su propia lengua es Ayuk Yay o Ayuk Ameyan, que significa la gente o personas del idioma florido. Los Mixes viven en la porción más oriental de la Sierra Norte de Oaxaca. El territorio Mixe, ubicado al noreste de la capital del estado, está compuesto de cerca de 290 comunidades y localidades asentadas dentro de 19 municipios y ocupa una extensión aproximada de 6,000 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, hay municipios como Alotepec, donde se pueden tocar prácticamente las nubes del cielo. Su origen es indeterminado. Algunos se dicen descendientes de tribus peruanas, otros que provienen de la cultura olmeca. Este pueblo es dueño de las tierras hasta donde prácticamente alcanza la vista. Cada miembro de la comunidad es libre de sembrar lo que se desee en cualquier parte de los terrenos que abarquen sus comunidades. Si alguien deja de trabajarlas, cualquiera puede ocuparlas, aplicándose en la práctica la frase de Zapata, de la tierra es de quien la trabaja. Algo interesante que además llama la atención es que en este sitio no hay clases sociales, todos prácticamente son iguales. Todos son Mixes, todos merecen el mismo respeto y también tienen los mismos derechos y obligaciones. Es un pueblo que ha permanecido indomable en muchos aspectos. Como testigo de las dificultades en su conquista, tenemos una carta que Hernán Cortés envió a Carlos V, donde le da cuenta de este pueblo y las peripecias para conquistarlo, y donde una parte de esta carta dice lo siguiente: «Tiene vuestra sacra majestad por la parte del norte más de 400 leguas de tierra pacífica, y sujeta a su real servicio sin haber cosa en medio. Y por la mar del sur, más de 500 leguas y todo, de la una mar a la otra, que sirve sin ninguna contradicción, excepto 2 provincias que están entre la provincia de Tehuantepec y la de Chinanta y Oaxaca, y la de Coatzacoalco, en medio de todas 4, que se llama la gente de la una, los zapotecas, y la otra, los Mixes, los cuales por ser tan ásperas que aún a pie no se pueden andar, puesto que he enviado 2 veces gente a conquistarlos y no lo han podido hacer porque tienen muy recias fuerzas y áspera tierra y buenas armas, que pelean con lanzas de 25 y 30 palmas, y muy gruesas y bien hechas, y las puntas de ellas son pedernales, y con esto se han defendido y muerto algunos de los españoles que allá han ido. Y han hecho y hacen mucho daño en los vecinos que son vasallos de vuestra majestad, salteándolos de noche y quemándole los pueblos y matando muchos de ellos, tanto que han hecho que muchos de los pueblos cercanos a ellos se han alzado y confederado con ellos». Cierro la cita. Los esfuerzos de muchos conquistadores, iniciando por los de Hernán Cortés, de someter a esta área, despertó cuando se supo que el oro mexica venía de Tuxtepec. Otros conquistadores, pensando que saldrían bañados de oro y fama, intentaron someter el territorio Mixe, como Gonzalo de Sandoval en 1522, Rodrigo Rangel en 1523 y 1524, así como también Luis de Barrios y Diego de Figueroa. Se dice que este último se dedicó a buscar oro en las tumbas de los caciques. Todos fracasaron y no salieron envueltos en oro, sino en cobijas y sobre sus caballos. Diego de Figueroa fue el único que tuvo relativo éxito, pero no el suficiente para ponerlos bajo la tutela de la corona española.
La causa de su fracaso no es casualidad, pues los mixes llevan una cultura muy guerrera que va arraigada desde la leyenda que más da forma a sus raíces, la del rey Condoy. Esta leyenda se remonta a los mismos orígenes del pueblo mixe. Se cuenta que un día como cualquiera, una pareja de ancianos, marido y mujer, al ir en búsqueda de leña, vieron una cueva. Dentro de esta encontraron 2 enormes huevos, parecidos a los huevos de un reptil, los cuales después de observarlos decidieron llevarlos a su casa. Estos eran bastante pesados. A los 3 días de estos huevos salieron 2 criaturas. La primera, un niño, y de la segunda, una criatura femenina parecida a una serpiente, la hermana del niño. El niño creció muy rápido, dando señales de que era una persona distinta a las demás, de gran estatura y los pies con semejanzas a las de un reptil. Mostraba una inteligencia superior, así como una fuerza sobrehumana. Creció tan rápido que a las pocas semanas ya era un adulto. Comía mucho y su madre adoptiva, con mucho cariño, le traía comida en grandes canastos, los cuales devoraba rápidamente. Su nombre, por cierto, proviene de Congoy, que en el lenguaje castrense mixe, Cong es el más alto rango militar. Oy, bueno, es decir, el buen caudillo. Condoy comenzó entonces a mostrar curiosidad por su entorno, viajando a muchos sitios lejanos, diciéndole a su madre que tenía ganas de conocer lugares distintos. Ella siempre se quedaba muy preocupada por su hijo. En sus viajes, Condoy solo demoraba un día, y a su regreso a casa siempre llevaba bultos de cosas y ollas llenas de dinero. Cierto día, cuando regresó de uno de sus viajes, trajo consigo una olla con mucho dinero, el cual entregó a su mamá, agradeciéndole a ella y a su padre adoptivo por haberlo cuidado, alimentado y darle amor por tanto tiempo. Les entregaba ese dinero para que nunca les faltara nada, diciéndoles que volvería a partir para conocer más lugares. Siguió viajando a muchos sitios en busca de dinero y conocimientos para mejorar a su región mixe, quienes indiscutiblemente ya lo habían nombrado su rey. Se caracterizó por mostrar una gran bondad a aquel pueblo que lo había adoptado. Se dice que Condoy robaba a los ricos caciques de otras regiones y se los llevaba a su pueblo. Ese tiempo era de frecuentes guerras. Cuando algún otro pueblo creían como inocentes corderitos que podían conquistarlos, Condoy siempre estaba al frente de los mixes para ayudarles a defender sus tierras y a su pueblo de los ejércitos de sus enemigos, siempre saliendo victorioso, pues no había ejército que pudiera enfrentarse a los poderes sobrenaturales de Condoy. Así pasaron los años, las décadas y los siglos, y Condoy aún estaba entre su pueblo. Según cuenta la historia, cuando llegaron los españoles intentando conquistarlos, se encontraron con Condoy al frente de las fuerzas mixes. Los españoles, pensando que era un indio más, comenzaron a dispararle con sus arcabuces. Pero cuál fue su terror y sorpresa al ver que le rebotaban las balas en todo su cuerpo. Algunos otros que intentaron matarle con una espada, esta se rompió ante sus ojos. Condoy, enfurecido, comenzó a lanzarles piedras de enorme tamaño, tan grandes como un caballo, las cuales cayeron sobre las tropas españolas, causando numerosas bajas. Con una sola mano se dice que era capaz de arrojarlos a cientos de metros de distancia. Además, brincaba tan alto que parecía perderse en el cielo, y al regresar al suelo les daba un golpe tan duro que los hacía pedazos, lo cual causó pánico entre las fuerzas españolas, que huían despavoridas, dejando todo atrás: caballos, arcabuces, cascos, comida, etc., pensando que se enfrentaban contra el mismísimo demonio. De los escasos sobrevivientes ibéricos que regresaban con esta historia, nadie les creía, y pensaban que simplemente las inclemencias de la selva los había vuelto locos. Así que varias veces se armaron expediciones con tropas españolas decididos a conquistarlos. Todas regresaron con el mismo resultado: diezmadas cuando se enfrentaban con aquel ser, aquel guerrero inmortal. Los españoles finalmente se rindieron a la conquista armada, aunque la conquista vendría por otros medios. Aún así, se dice que la hermana de Condoy fue muerta por un cura español, mientras ésta visitaba un poblado distinto, debido a que el cura, dada su forma, la consideraba hija del diablo, pues ya saben, cuando algo no se puede explicar o es diferente, la ignorancia siempre tendrá una explicación,
y dirá que es el diablo. Pasando el tiempo, Condoy comenzó a sentirse cansado. Algo dentro de él le decía que no le quedaba mucho tiempo entre su pueblo que tanto amaba, por lo que les informó que tenía que regresar a las cuevas de donde le habían encontrado. Antes de irse, les enseñó a pelear con lo que hoy podríamos equiparar a modernas tácticas militares, para que así pudieran repeler cualquier ataque exterior. Les mostró cómo sembrar y trabajar diversos oficios, y les prometió que algún día, cuando el peligro más grande se cerniera sobre ellos, regresaría. Se dice, por cierto, que las ruinas de Mitla son los vestigios de su palacio. Cuando Condoy salió de Mitla, se fue a Oaxaca, pero al pasar por el lugar llamado El Tule, decidió sentarse a descansar. Clavó su bastón en el suelo y este comenzó a retoñar. Así se sembró el árbol más grande del mundo, conocido como el árbol del Tule, como señal de que cuando éste se seque, es que Condoy habría muerto. El árbol hoy en día aún sigue en pie. Condoy, después de esto, se adentró en alguna de las cuevas de Cempaltepec, donde se rumora que recuperó su salud y fortaleza. Aún hoy en día la gente que sube al cerro dice que puede sentir su presencia, pero no verlo. Por ello su pueblo, en su honor y gracias a él, se autonombran los jamás vencidos. El espíritu indomable de Condoy aún permanece en el pueblo mixe. Prueba de ello es que, por ejemplo, aún hoy en día, esta etnia sigue dando dificultades, por ejemplo, a cafetaleras transnacionales que intentan explotarles, pues ellos no se dejan de nadie. E incluso a nivel religioso, fue uno de los pueblos más reacios a conquistarse, pues prácticamente ningún centro de adoración religiosa pudo crecer cerca de sus territorios ni tener mucha influencia. Ciertamente, esta fue la única parte exitosa de los conquistadores, quienes a través de misiones religiosas lograron tener cierta influencia sobre los mixes e incorporarlos a la estructura territorial de la Nueva España. Hoy en día hay numerosos templos coloniales en la zona, pero muchos de ellos no funcionan como tales, pues las ideas religiosas de los conquistadores, aunque lograron cambiarles en algunos aspectos, no pudieron lograr la misma influencia que tuvieron en otras partes de México. Únicamente la llegada de modernas carreteras fueron capaces de comenzar a traer distintas ideas occidentales a sus tierras. En la actualidad, al rey Condoy se le sigue venerando como un dios bueno por parte del pueblo mixe. Prácticamente todos los días, la gente le lleva ofrendas para solicitar alguna clase de favor, y no hay dirigente, ni presidente municipal o funcionario público que inicie su gestión sin subir al cerro a presentar sus respetos al rey. A inicios de cada año, la cumbre del cerro se llena de gente que pide un buen año, piden paz, para que sus espíritus no se llenen de mal, de odio, de envidia, que los proteja de los accidentes, solicitan prosperidad, buenas cosechas, etc. Se convierte este sitio prácticamente en una fiesta popular donde abundan el tepache, el mezcal, los tamales, las tortillas con huevo pescados, las risas y la música. Una diversión donde todos participan y disfrutan por igual, niños, mujeres y adultos. Muchos aseguran haber visto a Condoy en persona, pero eso jamás lo ha podido afirmar con certeza nadie. Existen un gran número de cuevas donde se cree que habita. Otros afirman que Condoy aún habita y camina entre nosotros, viajando por todo México y viviendo de una manera anónima para evitar ser visto o reconocido, ayudando, orientando y defendiendo de manera anónima a aquellos que lo necesitan. Para los mixes no hay polémica, ni tampoco hay leyenda, pues ellos creen fielmente en el rey Condoy, que les heredó el mejor de los tesoros, su existencia, sus enseñanzas y su bondad. Independientemente de los orígenes de esta leyenda, sin poder saber qué es verdad y qué es fantasía, qué fue hecho histórico y qué es exageración, y sin saber en realidad quién fue el rey Condoy, el pueblo mixe nos demostró que cuando se lucha por un bien común, compartiendo todo, abundancia o hambres, risas o lágrimas, pero unidos, no habrá nadie que jamás pueda conquistar nuestra libertad.